Niñas y niños, damas y caballeros, ocupen sus localidades. Ajusten sus cinturones de seguridad. En caso de necesidad, máscaras de poesía caerán delante de ustedes en la próxima hora. Las salidas de emergencia están señalizadas y pueden ser canciones, entrevistas o fotos. Elijan ustedes. Preparen sus sentidos. Familiares y amigos, Gerardo Muñoz, Juan Pedro Rodenas y Mario Laus empiezan Tres Corazonadas. Letras, músicas y ramos generales. Un día pensé en escribir un libro, una biografía, La vida después de la vida. Y se lo conté al biografiado. Ah, muy buena, pero Muerte a la muerte es buena también, como título. En todo caso es para algún capítulo, aunque La vida después de la vida es bueno, me respondió. Eran tiempos de un suceso llamado El amor después del amor, con un Fito Páez popular e idolatrado hace 30 años. ¿Te aterra que alguien escriba sobre vos? Le pregunté con cierta inocencia. ¿Una biografía no autorizada, tal vez? Y se ríe. Sí, me aterra un poco. ¿Te hace sentir más allá del bien y del mal? Me aterra la idea de que alguien piense que lo mío es importante. ¿Y si uno piensa lo contrario? Estamos en democracia. Está bien que el mundo opine para que las cosas confronten y se pongan en funcionamiento. Yo trato de desarmarme siempre. Lo que digo es, no le crean nada a este. Insisto, es muy importante no creer que lo que uno hace es una gran cosa. Pero adelante con el libro. Estamos con periodista, escritor, productor discográfico. Él dice haber cumplido con lo que sugería José Martí. 3 cosas que cada persona debería hacer durante su vida: plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro, tal vez te falte un programa de radio. Dice que plantó el árbol en su casa de Valentín Gómez, tuvo 2 hijos que continúan su camino, la mujer de todos sus días, escribió 7 libros, más de 100 discos de jazz, fundó con Pablo Feldman el diario Rosario 12 hace 29 años y tiene un Grammy Latino en la biblioteca, quizás el premio más importante de ese estilo en la ciudad que existe hoy en la ciudad de Rosario. Bienvenido, Horacio Vargas. Bueno, gracias. Gracias por el resumen biográfico. Creo que tiene como, ya tiene como 9 libros, ¿viste? Horacio, además es el único hombre que vino, es tanta la producción de Horacio que es el único que vino 2 veces a Tres Corazonadas. Yo lo quise suprimir y fue humilde en sacarlo, pero amerita incorporarlo a su biografía. ¿Viste? Y como no sé el programa de radio, pero por lo menos la conversación por el canal de Santa Fe. No, bueno, radio he hecho. Y no estamos seguros que hiciste. Sí, hice radio clásica, hice un programa de jazz ¿con quién? Con Gary Vilortiz. Ah, maestro. Y después hice un programa solo, también de jazz los domingos de la noche en Radio 2, que se llamaba Gente con Swing. Y ahora... que es el nombre de los 2 libros de recopilación de textos sobre el jazz que tenés editado ahí por Homo Sapiens. Sí, creo que son 8 libros los que tengo, me parece. Acá, en la tapa de este dice 9. 9. Pero por eso te digo, tiene en la tapa de La vida después de la vida, que lo estamos acá mostrando cuando lleguemos acá, dice 9 libros, pero si vos no lo tenés contado, no pasa nada. Podríamos hacer un programa 7, 8, 9. Sí, ya superamos 6, 7, 8. Hay un libro que no 7, le metí. 8, 9. Hay un libro del cual me he olvidado, ya lo sé cuál es. Pero no importa, porque yo quizás también puedo imaginarme y no te vamos a preguntar. Ya prescribió. Otra biografía, quizás Como dijo Susana Jiménez, prescribió. Otra biografía, pero bueno, está bien, no era rosarino. No era rosarino. Bueno, entonces... lo que leyó Juan de comienzo es el prefacio a esta 3ª edición de La vida después de la vida, Fito Páez, una biografía. Pero ubiquémonos, Horacio, si querés, y rememoremos un poco cómo fue escribir en la primera edición, allá por el 93,
Tiene el prólogo Sí. de Martín Prieto, que está también en esta. Sí. ¿Cómo fue aquello? Mirá, primero una aclaración que tiene que ver con que junto con Fito, Baglietto, Abonicio, gente que venía de la Facultad de Humanidades, militantes políticos de izquierda, militantes de derechos humanos, de fines o principios de los 80, nos congregábamos y nos identificábamos en determinadas urgencias y determinados deseos culturales y políticos, y teníamos un circuito que es un circuito de la bohemia, de esa Rosario que no existe más, que era el circuito de los bares. Y que además tiene que ver con una época. Una época. Compleja, me imagino. Y era toda la época finales de la dictadura. De los 80, ahí estamos sí, en eso. Sí, inicio del surgimiento de la trova rosarina. Y en esas mesas maravillosas de discusión permanente por un futuro mejor, uno de esos integrantes de esa mesa era Fito. Y hacíamos el recorrido nocturno, que era empezar en el Savoy. Éramos chicos pobres, para el café. Perdón, éramos chicos, pobres. Porque Pobre. ¿qué edad tenía? En ese momento 18, tenía 19, 20 sí, años. entre 18 y 20, 21 años. Y el recorrido era el Savoy viejo, el Cairo viejo. El viejo. Te ibas a Entre Ríos y Santa Fe. Saudades. Saudades. Después de Saudades nos cruzábamos al Laurac, que no era el preferido, y había otro después que se llamaba Albatros. O sea que la zona, o sea, de San Lorenzo y San Martín, ahí Y después Santa Fe, en esa paralela. Y después teníamos la Sala Labardén, Caras y Caretas, el Centre Catalá, Cucaño, y bueno, y ahí nos conocimos con Fito y sí fuimos un grupo que compartimos muchas cosas, y a mí me permitió también un acercamiento con él y bueno, y ser testigo de sus primeros temas, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿el Fito compositor ya se notaba ahí en esas charlas? Sí. Mirá, yo me acuerdo que lo cargábamos, ¿no? Al pibe, porque era un pibe. Nosotros teníamos 20 años y él tendría 17. ¿No? Somos de la misma generación, Claro. así que en los 80 cumplimos 17 años. Claro. Estábamos terminando el quinto año. Le decíamos que él actuaba y se movía como Charly García. Vestía como Charly García, tenía el pelo largo y caminaba como Charly García y tenía los gestos de Charly García. Y lo cargábamos y le decíamos, vos sos el Charly García. Y él decía, yo voy a llegar un día. En la mesa decía, yo voy a llegar un día y van a ver lo que es mi música. Y efectivamente fuimos testigos de esos primeros grandes temas, ¿no? Yo me acuerdo que un día lo acompañé entiendo que una prueba de sonido a la Sala Labardén, desde su casa, de calle Balcarce. Íbamos caminando por Sarmiento y venía con un Walkman, un artefacto ya que no... Sí, hay que explicar a las nuevas generaciones que es como que era de avanzada para ese momento. Se está relanzando el Walkman, ¿eh? Todo Lo se dejamos para en el mundo todo se circular y se recicla, eso puede ser, pero... Y venía escuchando algo en su Walkman y le pregunto, mientras íbamos a la sala, ¿qué estás escuchando? Y entonces se saca el Walkman, se saca los auriculares del Walkman, me pasa el Walkman y escucho un tema y me pregunta qué me parece. Y yo lo iba escuchando y digo, la verdad me parece medio inocente este tema. Uno que venía, viste, de la militancia dura, del jazz rock. La lectura de autores. El primero Bukowski. Claro. ¿Y sabes cuál era el tema? La vida es una moneda. Mira, temón. Es decir, no es la primera vez que me equivoco, ¿está claro? O sea, te equivocás con éxito para los otros. Y la verdad que sí, es como... es un tema que, bueno, aparte hecho por Baglietto, que es el gran intérprete de la canción argentina, es un tema
que define primero un momento y además define a un artista, ¿no? Y bueno, y él estaba con esos 17, 18 años componiendo, y el otro tema tremendo que pudimos escuchar por primera vez en la Sala Labardén fue Puñal. Puñal tras puñal. Claro. Que vos decías, Ese no era nada inocente. digo, un tango tremendo, dice Poliano, y escrito por un pibe. Y todos estaban muy, muy sorprendidos por su capacidad y su creatividad. Así que veíamos ese grupo chico de amigos en común que ese pibe en algún momento iba a explotar. Y así fue. Para agregar así bares y lugares, yo que vengo allá de la zona de Chesortu, tenemos el Café de las Artes, también ahí en Iriondo. Y después, ¿sabes cuál era otro bar que estaba por calle Mendoza? Se llama Artaud. Alto. Y estaba por acá cerca, Mendoza. Por esta zona acá de cerca de la radio. Sí, también ese. ¿Pero el Café de las Artes era Francia? No, era Iriondo y 9 de julio. Sí, hemos ido a un montón de conciertos. Iriondo y 9 de julio. Sí, Estaba a una cuadra, así en la esquinita de Iriondo y 9 de julio. Una casa que hoy es casa de familia, me imagino. Mira vos. Sí, me acuerdo de ese lugar también. Muy intimista, digamos así, más reducido, y se escuchaba. Y también era un espacio donde se empezaba a escuchar, yo por lo menos, y a vos te habrá pasado quizás parecido, escuchar otras canciones. Era la época que empezabas a escuchar en cassette truchos la trova cubana. Claro. Silvio, Pablo Y Milanés. no olvidemos Porque estaban todos prohibidos, entonces por amigos empezabas Café de a la escuchar. Flor. Y Café de la Flor también. que fue obviamente. otro lugar. Era Y que- por Mendoza, siguiendo por Mendoza, había eso ya era una peña, ¿ves? Ah, Pasando el círculo, que no me acuerdo el nombre. Y después había Ya. otra peña donde y después estaba La Taba, había otra peña en que no me calle acu- 3 de febrero. donde yo organicé mi primer concierto con Goldín, y Ethel, Kaufman, bueno, creo que también estaba Fito, Baglietto, que era una peña cuando en el momento que las peñas en esos 80 eran furor. Claro. Es decir, todo el mundo, ¿no? Entre comillas, esa generación se que encontraba estaba. en ese lugar, ¿no? Cosa que se perdió. Eso nos dijo también, sí, Reinaldo Siete Casas nos contaba ese fenómeno de las peñas de los 80. A 7 casas los dejamos entrar gratis. eso debo También, reconocerlo. también, Pero también. sí, claro. Le reconocían ya ahí el Sí, futuro sí. en él. No me acuerdo de esa peña, pero estaba por... Y estaban los bajos de Alvarado, estaba La Taba. Yo me acuerdo, sí, de La Taba, que estaba enfrente de lo que hoy es el Coto, ahí por calle Mendoza, entre Roca y España, en una esquina ahí. Yo me en una acuerdo que el cortada. dueño después era Enfrente de Pisiones, claro. Estaba Sí. en la cortadita. era esa. un director de teatro, pero estaba, no sé, por Alvear, por ahí, Alvear, Santa Fe. Sí. Pero sí, yo te digo que fue... Yo recuerdo esa etapa como muy fructífera, muy linda, muy creativa, ¿no? Donde nos formamos esos grupos que éramos principiantes del periodismo, estudiantes de artes, bueno, Risario. Eso te iba a obviamente. preguntar, Risario, El primer año número de Risario sale en el 81. 81. Y yo entro en el 82 como cronista de espectáculos, antes de Malvinas, me acuerdo. Y mi primera reseña importante, y la verdad, desopilante, fue haber escrito el concierto de Queen La Queen claro. en el cancha central. en la cancha central, ¿no? Que el otro día alguien consiguió y me mandó el ejemplar, que yo no lo tenía. Bueno, tanta mudanza uno perdió. Bueno, perdí muchos ejemplares de Risario, pero bueno, está. Sí, y la otra vez siempre recordábamos la revista en pequeños elementos. Un lunes tuvo Juan Carlos Muñiz, Claro, y que también dice, bueno, yo arranqué cantando con David Leiva. exactamente. Y después David se fue de la agencia de publicidad y me quedé trabajando yo en publicidad. Creo que es Exactamente. Márquez y Asociados. Y bueno, después me fui a Buenos Aires y estuve en humor y demás. Y bueno, contaba un poco eso. Sí, sí. Esa Bueno, yo creo que historia. esa revista fue muy importante para la formación de mucha gente, entre los que me incluyo, pero además fue una revista que difundió mucho lo que era ese incipiente trova rosarina, ¿no? Claramente. Y Fito estaba en ese espacio. Claro. Te pregunto, ¿lo de trova es por asimilarlo al concepto de la trova cubana o es algo que se dio
El concepto es polémico. El concepto tiene que ver con... Yo se lo atribuyo a dos periodistas porteñas, que respeto mucho, que son Gloria Guerrero y Sibila Camps. Que Gloria trabajaba en ese momento en la revista Humor y Sibila escribía en Clarín. Y fueron ellas las dos que de alguna manera le dieron esa definición de la trova rosarina. Fueron las primeras que lo vieron, digamos. Pero no se lo puede asociar a la trova cubana porque nunca existió como tal la trova rosarina. Digamos, no hay un documento fundador, no hay un movimiento político detrás. Lo que sí hubo es una irrupción de esta música en Buenos Aires que sorprendió a muchos y básicamente por su música, donde confluyen el tango, el rock, el folclore, y que era raro escucharlo eso en ese momento, y las letras, ¿no? Sobre todo de Abonicio y Fandermol y de Fito. Así que el concepto, bueno, después se amplió a trova rosarina y así quedó, pero claramente lo que hubo es una historia de un movimiento musical rosarino que ya existía y que cuando llega a Buenos Aires explota. Pero como tal, como movimiento, no existió. Sí como un movimiento musical en serio, hecho por gente que ya venía tocando hace mucho tiempo. Porque quizás antes, vos me podrás corregir, existió el movimiento del canto popular rosario en la década del 70, sí, que tenía había otro contexto político, institucional en los 70, obviamente. Y el fenómeno de la trova es que cuando cae como una avanzada Baglietto con todo su grupo, después ese grupo se dispersa, entre comillas, se abre en proyectos individuales de la mayoría de ellos, porque bueno, Juan queda por un lado, Silvina, Fito, Rubén Goldín, se suma Abonicio, Fandermole, los dos letristas que dijiste, Lalo Los Santos que tocaba con Silvina, digamos, ese fenómeno, digamos así, la falda, post obras, sí, claro. Tiene el primer impacto del disco Tiempos Difíciles. Sí. Ese es el disco fundador, digamos, de la trova rosarina, que cumplió 40 años, que además posibilitó que todo ese grupo deje Rosario y se vaya a vivir a Buenos Aires. Entre ellos Fito con 20 años. Claro. Y con el permiso del padre y de las tías y abuelas. Claro, porque era menor, porque todavía la mayoría de edad era los 21 años. Claro. Todavía teníamos la edad de los 21. No, menos tenían. Y él tendría, no 17, me parece que tenía. Y en el 82. Yo te lo digo, 63, tenía 17. Sí. No, ya está, 63, 17 cumplió en el 80, saquen bien las cuentas. Bueno. Claro. Tenía igual 19. Que yo. Nos sortearon en el 82 para el servicio militar. Bueno. Y que además era el año de Malvinas, o sea, nos habían sorteado para hacer el servicio ahí en ese año. Y bueno, él se instala en Buenos Aires en el 82 y en el libro cuento la anécdota de Baglietto, que un día estaban probando en un teatro Coliseo, creo en Buenos Aires, una presentación de Baglietto, que ya era importante, y sostenía todo ese grupo, y entonces en un parate de la prueba de sonido, Fito se acerca a Baglietto y le dice: Juan, tengo que decirte algo. Muy compungido, ¿no? Uh-huh. Bueno, Baglietto dice: bueno, ¿qué pasa? Dice: me llamó Charly García. Ajá, ¿y? Quiere que me vaya a tocar con él. No sé qué hacer. Y Baglietto le dice: boludo, andate ya, si es lo que querías. Y ahí empieza otra etapa de su vida. Ahí empieza otra etapa. Decime vos si querés que vayamos a un tema y después volvemos. Tenemos algunos temas. El ¿Hay primero, algún regalito para el público? Sí, por supuesto, pero eso dentro de un rato. Bien. Sí, pero para que el público no se nos vaya. Sí, tenemos algunos temas, algunos de Fito, algunos no. Este es de trabajo de Fito, pero por boca de otros, que nos gusta. Vamos a escuchar Track por Os Paralamas do Suceso. Acá estamos en esta tarde de miércoles, pasó el Día de la Bandera, estamos en junio. Estamos inaugurando el invierno. Estamos inaugurando 3 Corazonadas invierno. Temporada invernal. Temporada invernal con Horacio Vargas. Y nos contabas un poco toda esa
esa mística, esa cuestión de la década del 80, de los bares, de las anécdotas. ¿Y cómo se te ocurrió a vos escribir el libro? ¿Cómo nace Bueno, la inquietud por el libro y el proceso creativo del libro? Lo primero que tengo que decir que fue un análisis estadístico, marketing, No creo. de mucho trabajo. No, la verdad que... ¿Vos ya veías que a 30 años ibas a poder hacer la tercera edición? No, yo lo que vi en ese momento fue que algo estaba pasando con Fito, ¿no? El libro se escribió en el momento que terminaba de haber tocado en Vélez, su primer gran Vélez, ¿no? Con la presentación del Amor después del amor. Claro, que ya era su primer gran suceso, ¿no? Yo empecé con el libro un poco antes, pensando que acá había una historia para narrar. Yo siempre digo que cuando uno se para en un lugar de biógrafo, si no tenés enfrente una historia interesante para narrar, no va a pasar mucho, digamos. Más allá de esto que vos leías al principio, ¿no? Que en realidad es como una protección del biografiado con esto de ¿a quién le puede importar mi vida? ¿No? Ese escudo, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que hablamos al principio sin nombrarlo, cuando yo escribí la historia de Carlos Reutemann, la primera respuesta de él fue, cuando le dije que estaba haciendo el libro, cara a cara, él me dijo, mi vida no es interesante. Y varios años después Fito Páez me dijo lo mismo. Y también la he encontrado en otras biografías. Entonces, ahí había una vida interesante. Había una historia muy, muy fuerte para contarla. Y yo la podía contar desde un lugar rosarino, entre comillas. Y fue la primera biografía que se publicó. Y fue una primera biografía no oficial o no autorizada, ¿no? Que estaba muy en boga en ese momento para las políticas editoriales, ¿no? Es decir, hacer biografías no oficiales era como que garpaba más. Por eso en el primer libro, en la primera etapa, decía biografía no autorizada. Y la verdad es que se convirtió en un pequeño gran suceso. Yo lo presenté al libro en una feria del libro en Rosario cuando se hacía en el Patio de la Madera y te puedo asegurar que firmé una cantidad de ejemplares como nunca en mi vida. Y fue un suceso y esa primera edición se agotó rápidamente, después vino la segunda edición el mismo año. Yo después me corrí, digamos, de ese lugar, no lo seguía el libro, estuvo muchos años agotado y mucha gente por las redes sociales me lo pedía, si yo tenía ejemplares, y yo le decía que no tenía. Y los pocos ejemplares que había en la editorial estaban un poco destruidos por el paso del tiempo. Aún hoy me sigo encontrando con gente que tiene el libro y aún hoy me han escrito escritores jóvenes que me han dicho cosas maravillosas, impensadas para mí. Esto de que un escritor que hoy tiene, 40 años y a los 10 años el padre le regaló el libro. Y dice, este libro me lo regaló mi papá y no sé qué importante que fue para mí. Y me lo hizo un tipo que hoy es escritor. Y yo digo, ¡oh! Y fue un libro que circuló mucho y que fue además un libro de consulta permanente y sigue siéndolo. Te hago dos preguntas obligadas. Me traes al tema, ya arrancaste con lo de que escribiste con una visión rosarina. Sí. Y con esto que este libro prácticamente es de consulta generalizada. Las dos preguntas tienen que ver con lo mismo, es decir, y perdón que no quería caer tan rápido en eso, pero ¿qué ves, cómo comparás vos o cuál es tu opinión respecto de la serie? Y como si refleja bien la historia, aunque sabemos que está ficcionada, pero si es bastante respetuosa de la historia de Fito, y si fuiste consultado por los guionistas sobre la vida de Fito. Con respecto a la serie, yo tengo esta posición. Es una autobiografía de Fito Páez. Él fue el productor final del guión. Él es el productor general de la serie. Por lo tanto, desde ese lugar, él suprime
él tacha y agrega. Y eso es lo que pasa con la serie. Por lo tanto, a los que conocemos muy en detalles esa primera etapa de la vida de él, que curiosamente es la misma etapa de este libro, que son los primeros 30 años de su vida. El libro mío arranca con su nacimiento y termina con Circo Beat. La serie más o menos también tiene ese proceso. Hay ausencias, omisiones, que en el caso mío a mí no me molesta, digamos, pero a lo mejor unos músicos que participaron de esa primera etapa se pueden sentir menospreciados por no aparecer ante una serie que explotó internacionalmente, ¿no? A mí hay cosas que me gustan de la serie, otras cosas que no, y me parece que hay algunas cosas muy bien resueltas, sobre todo en la primera etapa. Me consultaron, al principio sí, me consultaron como una especie de, en una preproducción de la serie, para que les mandara el libro, la primera edición básicamente, ¿no? Que bueno, no sé quién les dijo que estaba ese libro, yo les mandé copia, digamos, porque no tenía ejemplares. Físico, claro. Pero después no sé si están los títulos, no importa. La primera reacción de Fito cuando salió el libro fue la reacción de alguien que se siente movilizado por verse en un libro. Creo que en una entrevista en ese momento en el diario La Prensa, al año de salir el libro, él le preguntaron por el libro y dijo, bueno, lo escribió alguien que conozco, que es una recopilación de datos. No sabe cómo me molestó eso. Pero bueno, a lo mejor tiene razón. Y después sé... No, pero, perdón, yo lo leí el libro y no es una recopilación. No, claro que no, claramente. Pero bueno. Después sé que le molestaron algunas cosas que están en el libro, pero no me lo dijo él, sino gente amiga en común. Que bueno, también tiene su lógica, ¿no? Y ahora salió ¿Qué le molestó a Fito? Le molestaron dos cosas. Una es que yo lo entiendo ahora. En la primera edición está la foto de los asesinos de sus abuelas. De las abuelas. Que es una foto extraída del prontuario policial. Defendí esa foto periodísticamente todo lo que pude, diciendo que tiene un valor periodístico importante, era inédita, era una foto clave en la historia de su vida. A él le molestó mucho, a la familia de Fito le molestó mucho, la sensibilizó mucho. Y después con el paso del tiempo lo entendí y le di la razón. Por eso en esta tercera edición no está, ¿no? Me pareció necesario. Hoy lo puedo decir eso. Y como es la perspectiva del tiempo, ¿viste? También para ver ciertas cosas o para comprender o el paso de los años también para uno mismo, ¿no? Para recordar, uno de los imputados de los asesinos falleció en la cárcel. Falleció en Coronda. El otro vive. Sí. El mayor, Di Giusti, murió de SIDA en Coronda. Una historia tremenda también. Y volviendo a la serie, lo que me preguntaba, una de las cosas que más, por lo menos que me consultaron a mí los medios porteños, tenía que ver con la serie, con el triple... el homicidio. Sí, les querían más datos, digamos, de cómo se resuelve. Y ese es un poco el morbo, ¿no? Y yo creo que sí, pero aparte fue una cosa muy fuerte. Fue muy fuerte. Muy fuerte. Yo estaba ahí como amigo, estamos hablando del 86, y la verdad que sí, todo el entorno estaba muy conmocionado, no es para menos. Pero por otro lado, en ese marco saco un discazo. Como impacta creativamente. Que es Ciudad de Pobres Corazones. Con Ciudad de Pobres Corazones. Que en eso yo tengo mi teoría de que, bueno, ante una situación tan extrema, tan violenta que vivió y puede vivir cualquiera que está en el arte, digo, la solución puede ser esto de que la música sana, ¿no? Que la escritura sana. Y la verdad que todo está volcado ahí. Y ese disco que para mí tiene un sonido muy original, muy Prince, obviamente, un día se lo dije. Porque él se aparta totalmente de sus influencias hasta ahí. Claro.
Y yo se lo dije, me acuerdo, en la cacería de Herrero. Digo, che, me gusta el disco, pero tiene una influencia de Prince. ¿Te parece? No sé. Después reconoció que Prince era uno de sus grandes maestros. Y después lo otro que molestó, pero ya eso ya tiene que ver con la frivolidad y los chismes, es mi poca empatía con Cecilia Roth, digamos. Bueno, ya un tema. Es un tema, esa es otra cuestión. y a ella le molestó mucho algunas cosas, porque en el libro hay como un tratamiento del cambio de Fito a partir de su relación con ella. Sin embargo, cuando vos contabas la anécdota de que te hizo escuchar La vida es una moneda, a mí, mientras te escuchaba, se me venía la imagen en la serie que le hace escuchar, caminando por las playas, le hace escuchar, se saca el Walkman y le hace escuchar un tema a Cecilia Roth. Se me vino a la imagen una situación muy parecida. ¿Vos lo asimilaste a él con Cecilia Roth? Ponele. Bueno, está bien. Sí, Son asociaciones libres. Y a ella Libre asociación. Y a ella se me consta que, bueno, no le gustó el lugar que le adjudiqué en el libro, que era el lugar de la diva. Bueno, pero es que lo era. Y que lo era, ¿no? Sí, claro. Y es un momento muy mediático de ellos dos también, ¿viste? Sí. Pero bueno, también era Cecilia Roth, no era cualquiera. Es que pasó a no solo ocupar el lugar de divo del rock, sino de un divo, de una mega estrella, claro, a nivel medios, sí, y sí, se vendía todo lo que él tocaba, ¿no? Sí, tapa de revista Gente. Tapa de revista Gente, claro. Sí, hay una conversión. En una época también, hay que ver los contextos respecto de la frivolidad, ¿no? Una década como la de los 90. Sí, lo que yo veo en él es tenía básicamente esa una cosa. actitud de aburguesamiento y de... Digo, tenía peluquero, tenía escenógrafo, tenía vestuarista, ya empezaba, digamos... no era Una ya, mega estrella era. Ya era una estrella post-Vélez sobre todo, ¿no? Y ya no era más el Fito que conocimos. Acá estuvo Piedrabuena presentando el Museo Claro. del Rock Bueno. santafesino y contó así algunas anécdotas de su historia. Usted no tenía, Que la billetera dejó Como ser la misma iluminador. también. Claro, Empezó a ganar muchos dólares en esa época. claro. Ya no era más el Fito de que habíamos conocido nosotros. Pero el dólar era un peso. Era en un uno a dólar. uno. Era un peso en Pero un igual dólar. eran muchos. Sí, no, era un peso, no era un dólar. Un peso, un dólar. Y bueno, ahí está. A mí, yo debo confesar que la serie, me costó engancharme con la serie. Como la vi muy ficcional, y me costó, no sé, será por esta cosa que habré leído el libro antes o por algunas cuestiones que uno conocía de acá de Rosario, y me costó engancharme con la serie y con los personajes. Hay gente que la consumió rápidamente, a mí me costó, me pareció, ya te digo, muy ficcional, no sé, no empaticé con la serie como mucha gente me dijo, la consumí en una semana, la vi. Es que en Mi hija, general pasó eso. mucha gente que a lo mejor no era de la misma Es que fue un generación. relanzamiento musical también. Sí, seguramente. A mí me pasó eso. Pero, a ver, todo lo que haga Fito Páez es oro. Todo lo que toca es oro. Mirá, Estamos viviendo una fitomanía. Bueno, el el cine no le fue tan bien. No, pero si ahora, es la escritura tampoco. Pero ahora filma de vuelta. Ahora Ahora va a hacer una dos película de proyectos nuevo. tiene. Y ahora, claro. Y seguramente, no lo sé, pero la segunda etapa de la serie se Sí, viene. seguramente. Sí, probablemente. Y el segundo libro se viene. No, y además has generado que ahora va a haber está la serie sobre Charlie, está la serie sobre Spinetta, la serie sobre Cerati. Digamos, hay una serie de producciones Bueno, que he escuchado. ¿no? y eso es interesante también porque lo llevo a la cuestión editorial. Y es un fenómeno rarísimo también esto de la cantidad de libros de rock que se editan mensualmente, ¿no? Biografías, canciones. Es como un segmento que yo no lo tenía antes, digamos, pero todos los meses veo un libro sobre rock, ¿no? Y yo te mandé la foto de Sibals el fin de semana, ¿Viste? Bueno. donde estaba La vida después de la vida, y estaba repleto de biografías Y no sabes lo bien que se vende. nacionales y extranjeras también, Sí, que sí. sean Las traducciones. que sean traducciones, el de Patti Smith. Bueno, el de Patti Smith acaba de salir. Y, Exactamente, el de David Costello. y el también de salió Leonard Cohen, el de Cerati. Sí. Y Sí, si sí. no salen historias de... el de Sergio Manchi de Cerati estaba. Claro, y si no salen historias sobre cómo compuse tal tema, o el disco tal, o los 100 discos Sí, que hay sí, que comprar.
es un fenómeno raro, muy argentino eso, me Sí, parece. hay varios sobre Charly García. Muchos. Muchos sí, Muchos Charly. sobre Spinetta. De Spinetta hay ahí lindos libros. Sí, yo fui a la librería Hernández y vi a Sibald el fin de semana en Buenos Aires y bueno, justamente una de las mesas que era la de música tenía mucho más que la vez anterior que había estado. Claro, Bueno, sí, sí. cuanto más programas de Fito, más ediciones. Claro, y bueno, y después de esta primera biografía mía de Fito, al año siguiente salió la primera biografía oficial, digamos, que escribió Enrique Sims, a pedido de Fito, y salió en ese momento, creo que era Planeta, por un sello que dirigía La Nata, me acuerdo. Y bueno, ese libro está bien, pero Sims era Sims y después vendió. ¿Qué hizo? Para que la gente lo entienda. Fito contrata a Sims para que escriba su biografía. Él escribe y lo acompaña en una gira y cuenta todo eso. Y después, cuando entrega el original, Fito lo que hace es ponerse en el lugar de editor y suprime las páginas que no quería que se publicaran. Y Sims, un anarco loco, se quedó con los originales y en algún lado los vendió. La habrá vendido. Y bueno, está bien. Recientemente fallecimos, Enrique Sims, justamente. Tómese agua. Hablando de las distintas escrituras que hay sobre Fito, a mí yo destaco mucho la crónica que hace Leila Guerreiro sobre Fito Páez. ¿La pudiste leer? Es brillante, es hermosa la crónica que hace, bueno, con la pluma de ella, ¿no? Sí. Sí, salió en Gato Pardo, me parece. Salió en Gato Pardo, bueno, y si no, también está publicado en uno de los últimos libros de Leila. Pero vamos a un tema musical, así nos extendemos un rato. Y así hacemos un corte y podemos preguntarle a Horacio de sobre todas las pymes culturales que él tiene, que tenemos que charlar también en ese final, porque el libro ya está, se presenta la semana que viene en Funes. No mañana, sino es la semana próxima a las 6 de la tarde Mis pagos. en Funes, por tus lados. Por tus lados. Pero vamos, hacemos un temita por Fito. Vamos. De Giros. Vamos a escuchar DLG de los Gronchos por Fito Páez. Y acá Horacio nos ha dejado un ejemplar de La vida después de la vida y un ejemplar de la revista Barullo que vamos a sortear. No, vamos a regalar. Hacer una consigna. Vamos a regalar a través de una consigna. Fácil e interesante, porque también es una manera de interactuar como lo hicimos en el programa pasado, pero ahora lo vamos a hacer a través de la página de YouTube. Cuando subamos el video de la entrevista del programa de hoy, entre quienes hagan un comentario positivo tiene que ser, claramente. No, sí, justo. Claramente. Uno se va a caer de las críticas. Sí, no. Bueno, una crítica puede ser positiva. Una crítica es positiva. Entre todos aquellos que hayan. El espíritu jurista de nuestro lado. Sí, viste cómo es. Siempre sobre las palabras. Trabajamos sobre las palabras. Todos aquellos que hagan un comentario en la edición de YouTube. Después hacemos un sorteo, enfocamos al escribano y le regalamos. Por escribano, Por escribano. Tenemos muchos amigos. Tenemos escribano Vesco. Pobre Vesco. Se lleva un ejemplar de La vida después de la vida, una biografía de Fito Páez. Autografiado por su autor. Ahora se lo vamos a hacer firmar. Y un ejemplar de la revista Barullo. cultural de la ciudad que es Barullo. ¿Cómo estamos con el tema Barullo? Arrancamos por ahí. Bueno, este es el número que... Este es el de marzo de este año. Que está en la tapa de Spinetta. Una charla maravillosa que dio hace 25 años atrás en la Facultad de Humanidades, dirigida a los docentes, ¿no? Con este número cumplimos 4 años. Wow. Es un... 4 años, de los cuales 2 años fueron en pandemia. Pandemia sin papel, con todos los problemas. Sin público, sin kioscos. Claro. Dicen los que quieren escribir revistas de poesía, de literatura y demás, y de arte en general,
que no superan las 2 ediciones. Bueno, ¿Viste? vos ya llegaste a 4 años. Mirá vos, no sabía eso. Sí, llegamos a 4 años y ahora la semana que viene sale el próximo número. Seguimos en papel, pero ahora lo que agregamos como nuevo es que vamos a permitir la descarga gratuita de la revista y la gente va a poder entrar a la web nuestra y bajarse la revista en PDF. Sin Buenísimo. cargo, sin cargo. Y el que quiere la revista en papel, cada vez menos, tal vez, yo soy uno de ellos, Yo voy también. y la compro al Pero kiosco. me pasa con los Y, libros ¿no? también. Yo Sí. prefiero el papel. Sí, y para claro. comprar la revista, podemos comprarla En los kioscos. en kiosco y si no en En librerías del y si no, centro, en y la- reconocidas librerías del En las centro. reconocidas librerías del centro de la ciudad, sí. Y Por ejemplo, enfrente de La Favorita. frente a la Favorita. El hombre pensante. El Hombre Pensante, también Hombre tenemos Pensante. los kioscos de diarios y revistas, cada vez menos, pero Hay. Eso es otro fenómeno tristísimo, cada vez hay menos kioscos. Sí, sí. O se reciclan, Y venden saumerios ahora. o juguetes, ¿no? O juguetes. De eso hablábamos la otra vez, ¿no? Porque Justamente. yo fui a visitar a mi hija a Francia y veía que en los kioscos de diarios y revistas, compré una revista de cine francesa, digamos, hay una enorme cantidad, digamos, ya sigue funcionando el negocio editorial plenamente, aún post pandemia, cosa que no es el fenómeno que se ha dado acá. No. Aparte que tiene que ver con que bajó el consumo. Vos también lo ves por el diario. Sí, o sea, claro, tenés, sí, tenés la doble Sí, mirada, sí. revista diario, ¿no? Sí, sí, la verdad que yo, cuando me consultan por esto del paso del papel al digital, yo, siempre termino aceptando la derrota, digamos, ¿no? Entonces, sí, digo, yo vengo de la formación del periodismo gráfico y del papel, y me costó mucho tiempo entender los códigos de hacer periodismo digital. ¿Qué tiene? A favor, que llegas a muchísima gente. En contra, que hay cosas que son muy malas escritas y no son serias. Pero bueno, esos son nuestros tiempos. Sí, sí, eso es lo que a lo mejor las redes han contribuido a eso, ¿no? A que, Y sí, y han formado un montón de generaciones de periodistas donde lo más importante es la inmediatez, que no está mal y que es un criterio que yo acepto, pero una inmediatez donde vos publiques cosas serias y estén chequeadas. Claro. Yo le estoy ya proponiendo para una tercera visita que hablemos directamente de periodismo. Me Perfecto. encantaría ese tema, ¿eh? A mí Es me- todo un tema. A mí me sorprende, digamos, mientras los kioscos van desapareciendo, nosotros tenemos en el diario, en Rosario 12, tenemos 1 millón de visitas mensuales. Y te encontrás con cosas sorprendentes, ¿no? Yo recibo todos los días el informe de Google y hay días que, por ejemplo, lo más leído es la cartelera de espectáculos. Te dan el informe de qué es lo O más de leído. dónde lo leyeron, de qué ciudad, de qué país, la edad, el sexo. A mí me gustan la página de cuentos y... La contratapa. la La contratapa. contratapa. Eso es, y la verdad que es un fenómeno rarísimo. Pero bueno, hay que aceptarlo. Son los tiempos que se vienen. Quizás en algún momento pase como con los vinilos y bueno, se Sí, vuelva al papel, y yo creo que el haya papel no va a desaparecer, mucho menos en el tema libros. en libros menos. Es menos, me parece, el consumo. Pero, y en música, bueno, es otro fenómeno y otra destrucción del buen sonido, digamos, ¿no? Yo veo un pibe o una piba en la calle escuchando música en un teléfono y yo me quiero morir. Y sí. No se puede, flaco, no, está todo comprimido ahí. No, yo escucho Spotify o Tidal. Está muy bien, pero está todo comprimido. Hay que escuchar música como corresponde, con un buen equipo. Escuchando CD o escuchando Comprando vinilo. Escuchando Sí, vinilo. que es la forma de educar Sí. el oído también, ¿no? Claro. Y si queremos escuchar buen jazz, vamos a Parafernalia, ahí Claro. en calle Rioja. Rioja 1070. Anda muy bien en los ciclos ahí. Sí, bien. Muy bien. Por lo menos. Yo que sigo las carteleras, lo veo que está muy bien. Esta idea de los pequeños lugares donde la gente puede escuchar buena música. Horacio,
Gracias. Nos quedaron un montón de temas. Le iba a preguntar de las internas, de Jujuy, etcétera, etcétera. Bueno, no podemos, no llegamos. Bueno, Ya nos sacan el domingo 16 de julio vengo y hacemos el programa postelectoral. Nos vemos el miércoles que viene con 3 corazonadas invierno. Muchas gracias por estar. Gracias, Horacio. Un placer. Gracias por la invitación. Gracias, Gerardo. Abrazo grande. Nos vemos. No voy a cometer el error. No. El lunes que viene, pequeños elementos también, con los Reyes del Falsete, programa de música. No hay duda, cuando vengo los miércoles sale bien. Nos estamos viendo. Chau.